chapter 4, Bueno, si usted va a Efesios capítulo 4, I want to share something in regards to each of us as leaders. quiero compartir algo con ustedes que se refiere a cada uno de nosotros como líderes, Which is our main responsibility la cual es nuestra responsabilidad principal toward the people that God gave to us. hacia la gente que Dios nos da. And the scripture says this. La escritura dice esto. And he, What verse? 11 and 12. Ok, 4:12, Efesios 4:12. Yes, sir. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. That's verse 11 and 12. Say 4, right? Yeah, 4, 11 and 12. 11 and 12, I just read 12. Okay, 11. Y el verso anterior dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y entonces el verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No, espérame. Lo siento. Creí que había... Eso, ahora sí. Ok. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora sí, me perdonan, por favor. Amen. Amén. I remember about 10 years ago Recuerdo hace como 10 años, when I was meditating on the book of Ephesians, cuando estaba meditando aquí en la carta a los Efesios, and I came across these particular verses, y entonces me encontré con estos versos en particular. and the Spirit of God just really wrote these verses on my heart. Y el Espíritu Santo es como si de verdad hubiese escrito estos versos en mi corazón. And I had to repent for my leadership over the years. Y tuve que arrepentirme sobre mi forma de liderazgo que había hecho durante muchos años. Because I realized I wasn't doing this for the people that God gave to me. Porque me di cuenta en ese momento que yo no estaba haciéndolo por la gente que Dios me había dado. Oftentimes my attitude toward the church, Muchas veces mi actitud hacia la iglesia, and especially toward the people that God had brought to the church, y especialmente a esa gente que Dios había traído a mi iglesia, was what could the people do to make the ministry great? era qué es lo que podía hacer esa gente que venía a la iglesia para que mi ministerio fuera mejor. And so the emphasis was making me look good. Así que el énfasis era simplemente que todo lo que se hacía me hiciera ver bien a mí. And I realized that my attitude was all wrong. Y yo me di cuenta que mi actitud siempre estuvo equivocada. And at that moment, that's when I really repented. Y en ese momento fue cuando realmente me arrepentí. And from that moment on, Y desde ese momento en adelante, which was about 15 years ago, eso harán como unos 15 años, I began to do these verses. comencé a practicar lo que dice estos versos. As a leader, Como líder, and all of us in this room are leaders, y todos nosotros en esta habitación, aquí en este lugar, somos líderes de alguna manera, ¿cierto? we have been charged by God Hemos sido ordenados por Dios to train the people of God, para entrenar al pueblo de Dios, to teach the people of God, enseñar al pueblo de Dios, to equip the people of God, equipar al pueblo de Dios. and release the people of God Y entonces soltar al pueblo de Dios to go and do the work of the ministry. para que ellos vayan y hagan la obra del ministerio. And I want to tell you something today that I hope stays with you for the rest of your life. Y yo les voy a decir algo hoy que yo espero que permanezca con usted el resto de sus vidas. Your greatest resource Sus recursos más grandes are the people that's in your church. son la gente que usted tiene en sus iglesias. Your greatest resource are the people that are in your church. Su recurso más grande es la gente que usted tiene en su iglesia. And I want to say something that might come across as a little harsh. Y yo voy a decir algo que quizás de momento le va a parecer que es algo muy duro.
and I don't mean it as harsh, Y yo no quiero que esto suene como algo duro. but this was a realization that hit me as a leader years ago. Pero esto es algo que yo entendí como un líder hace años atrás. I was complaining to God, Yo me quejaba con Dios. why isn't my church growing? ¿Por qué no crece mi iglesia? Why isn't this church growing? ¿Por qué no crece esta iglesia? And I was just complaining and complaining. Y solamente me quejaba y me quejaba. And finally I quieted my soul. Y finalmente yo entendí en mi alma. And when I did, the Holy Spirit spoke to me Y en ese momento el Espíritu Santo me habló. these two verses. Estos dos versos. And he said, the church is not growing because you are not training the people to do the work of the ministry. Y el Espíritu Santo me dijo, la iglesia no crece porque tú no estás entrenando a los santos a hacer la obra del ministerio. If we will train the people Si nosotros entrenamos a la gente to do what God has called them to do. para que ellos hagan lo que Dios les llamó a hacer. Now remember, our calling is in the Corinthians tells us is to be ministers of reconciliation. Y recuerden que según Corintios, nuestro ministerio principal es poder ser ministros de reconciliación. So the emphasis as leaders Así que nuestro énfasis como líderes needs to shift from us necesita virar de nosotros to the people that God has given us. y poner la atención en la gente que Dios nos ha dado. So if your church or my church is not growing, Así que si su iglesia o mi iglesia no crece, it falls on us. la culpa está sobre nosotros. We're the reason they're not growing. Nosotros somos la razón por la We cual no crecen. need to train our people. Necesitamos entrenar a nuestra gente. And hear me when I say this. Y escúcheme bien cuando lo digo. Then we need to release them Y después necesitamos desatarlos, soltarlos, to go do what God's called them. para que ellos hagan lo que Dios les llamó a ellos a hacer. When that happens, Cuando eso sucede, people begin coming to the church. más gente comenzará a venir a la iglesia. I can only reach so many people. Yo, por mí mismo, solamente puedo alcanzar un cierto número de personas. But when the 60 or 70 in my church Pero cuando hay 60 o 70 en mi iglesia are released to go do the work of the ministry, y son soltados para que hagan el trabajo del ministerio, that's when we begin to have exponential growth. allí es cuando nosotros comenzamos a tener un crecimiento exponencial. Your greatest resource, Recuerde, su mayor recurso, again, your greatest resource recuerde, su mayor recurso as a leader como líder are your people. es su gente. You need to train them. Usted necesita entrenarlos. You need to teach them. Usted necesita You enseñarlos. need to activate them Usted necesita so activarlos they can go and do what God's para called. que ellos salgan a hacer lo que Dios les llamó a ellos a hacer. Amen. Amén. Now, when you do that, Ahora, cuando usted hace eso, when I've done that, cuando yo he hecho eso, it's not perfect. no es perfecto. People are people. La gente es gente. Even born again people are people. Aún los cristianos son gente. So what does that mean? ¿Qué significa eso? They're going to make mistakes. Que van a cometer errores. It may get a little messy. Quizás la cosa se embarre, como dice aquí. Pretty much every Sunday, Básicamente cada domingo, I stand before the congregation yo me paro enfrente de la congregación and I remind them that this is why we're here. y yo les recuerdo que esa es la razón por la cual estamos allí. And from the pulpit, Y desde el púlpito, I tell them yo les digo, it's okay if you make mistakes. no hay problema si usted comete un error. I don't expect you to be perfect. Yo no espero que usted sea perfecto. I just expect you to be loving. Yo solamente espero que usted sea un cristiano amoroso. And I begin to train them. Y comienzo entonces a entrenarlos. Now, I don't know about here, Yo no sé cómo es la cosa acá, but the church in America, pero la iglesia en los Estados Unidos, the normal church person that comes to church, una persona normal que atiende a la iglesia, que va a la iglesia, asiste. they think church is come and sit in a chair, Ellos piensan que ir a la iglesia es solamente venir, entrar al local y sentarse en la silla. and maybe put some money in the offering, Y quizás poner algo de platica en la cesta de las ofrendas. and then let the pastor and the leaders do everything. Y dejar entonces que los pastores y los líderes que ya están allí hagan todo lo demás. Now, that was my hardest thing to break through.
Y esa fue la cosa más difícil que yo tuve que romper. And when I began to make the shift Y cuando yo comencé a hacer ese cambio and hold them responsible, y hacer que ellos fueran responsables, that they are called by God just like me, responsables de que ellos entendieran que ellos eran llamados de Dios así como yo he sido llamado por that Dios. the Holy Spirit that lives inside of me Que el Espíritu Santo que vive dentro de mí is the same Holy Spirit that lives inside of them. es el mismo Espíritu Santo que vive dentro de ellos. And He'll do in them Y Él va a hacer en ellos what He'll do in me. lo que Él va a hacer, lo que Él hace igualmente en mí. And I make people mad Yo con eso hice que mucha gente se enojara. because they would come to me Porque ellos venían and they'd have someone with them. y traían a alguien con ellos. And they would say, Sister so-and-so here is sick. Y me decían, la hermana fulanita de tal está enferma. And would you pray for them? Por favor, pastor, ore por ella. And I'm looking at this lady, Y miraba a la mujer, loves Jesus, una mujer que ama a Jesús. the Holy Spirit's in me, same Holy Spirit's in her. El mismo Espíritu Santo que está en mí es el mismo Espíritu Santo que está en ella. And I would look at her, Y yo la miraba I said, no, y yo le decía, no, yo no voy a orar. you pray for them. Tú ora por ella. And some of them would go, Y algunos se admiraban de mi respuesta. what do you mean you won't pray for her? Y me decían, pastor, ¿cómo así que usted no va a orar por ella? I said, I didn't say I wouldn't pray for her. Yo no dije que yo no iba del todo a no orar por ella. I said, you pray for her. Yo lo que le dije a usted fue que usted también orara por ella. And then I'll pray with you as you pray for her. Y yo voy a unirme a su oración cuando usted ore por ella. Now listen, it was an eye-opening experience for me. Y eso fue una experiencia que me abrió los ojos. Because I had church people Porque yo tenía gente en la iglesia, who had come to church for years. quienes habían venido a la iglesia, asistido a la iglesia por años. And for example, this lady pulled me aside. Y por ejemplo, esta hermana un día me llamó a un lado. I've never prayed like this before. Yo nunca había orado así de esta manera antes. How can you be a minister of reconciliation ¿Cómo puede ser usted un ministro de la reconciliación and you don't pray for people? si usted no ora por la gente? What is wrong with this picture? Entonces, ¿qué está mal en este ejemplo? And I said, okay, Yo le dije a la hermana, está bien, I will teach you how to pray for people. está bien, yo te voy a enseñar entonces cómo tú puedes orar por los demás. And so that I would come alongside. Entonces yo me paré al lado de ella And I said, now we're going to pray together. y le dije, vamos a orar juntos. And we pray together. Y oramos juntos. And she said, I don't know what to say. Y me dijo la hermana, yo no sé qué decir, pastor. And please understand, I'm not trying to make fun of her. Ahora entienda algo, yo estoy burlándome de la hermana. Because she was sincere. Porque esta hermana estaba siendo sincera conmigo. I said, well, here's how we do it. Y yo le dije, esto es lo que podemos hacer. Just pray after me. Tú ora después de mí. And so I prayed, Así que lloré and she prayed. y ella oró después de mí. I prayed, Lloré and she prayed. y ella oró. And slowly over time, Y lentamente con el tiempo I began to train the saints comencé a entrenar a los santos to do the work of the ministry. para que hicieran la obra del ministerio. One of the reasons why leaders like yourselves Una de las razones por la cual líderes como ustedes get burned out se desgastan and are tempted to quit y son tentados a rendirse is because we feel like it's our responsibility es porque nosotros muchas veces sentimos que es nuestra responsabilidad to do everything. en hacerlo todo. That will wear you out. Eso lo va a desgastar. It is your responsibility Es su responsabilidad to train the saints in your midst entrenar a los santos que están en medio de usted to do the work of the ministry. para que hagan la obra del ministerio. Now I have, as of today, I have around 70 people that attend regularly. Ahora yo en estos días tengo como unos 70 personas que van a la iglesia de manera regular. And of those 70, Y de esos 70, I have 35 ministries tengo 35 ministerios that the people of God que el pueblo de Dios have birthed ha hecho o ha parido.
to do the work of the ministry. para poder hacer la obra del ministerio. Let me give you a few Le examples. voy a dar un par de ejemplos. We have a ministry called Daughters of Mercy. Tenemos un ministerio dentro de la iglesia que se llama Hijas de Misericordia. Three young mothers came together 3 madres jóvenes se unieron and they said, Brother Terry, y me dijeron, hermano Terry, we've been praying hemos estado orando and we feel like that we're supposed to have a ministry to unwed mothers. y se supone, estamos creyendo que nosotros deberíamos tener un ministerio para madres. And they looked at me waiting for my reply, Y ellas estaban mirándome esperando que yo le diera mi respuesta. and I said, Y yo les dije, do it, háganlo, do it. háganlo. We're not real sure, they said, exactly how to begin. Pero entonces me dijeron, es que no estamos seguras exactamente cómo comenzar. I said, well, I don't have all the answers to that. Y yo les dije a ellas, bueno, yo no tengo todas las respuestas que I ustedes said, esperan. listen, here's the key. This Pero- is your ministry. Yo les dije, pero aquí está la clave, este es un ministerio de ustedes. This is something God put on your heart to do. Esto fue algo que Dios puso en sus corazones para hacer. I said, now go and do research Ahora yo les dije, vayan, hagan algo de búsqueda and go online and see if you can find other ministries that are out other places doing it well. y averigüen, no sé, vayan al internet y vean si hay otros ministerios en otras partes que hacen lo mismo pero que les esté yendo bien. And then come back and let's talk some more. Y después regresen con esa información y podemos sentarnos a conversar un poco más. And they came back with a strategy. Y entonces ellos no solamente regresaron con información, sino con una estrategia. Now Habakkuk in the Old Testament En Habacuc, en el Antiguo Testamento, said to write the vision down. dice, Dios le dijo, escribe la visión. So a part of the training that I did with them Así que parte del entrenamiento que yo hice con ellos was make them write the vision down fue que ellas escribieran la visión. and get as detailed as they could. Y que la escribieran con tanto detalle como pudieran. And they were excited. Y ellas estaban And emocionadas. they did it. Y la hicieron. And we're right now in our county back home. Y ahora mismo en nuestro municipio, allá donde yo vivo, Their ministry su ministerio is recognized by the town leaders está reconocido por las autoridades del municipio. as doing the most for unwed mothers. Y es a hacer lo mejor And they por estas madres. send those individuals to us. Y las autoridades del municipio envían a esas madres a las muchachas del ministerio. Before I flew down this past week or this past Friday, Antes de yo venir acá el viernes pasado, we had a 15-year-old girl teníamos una niña de 15 años, who was unwed and was pregnant, quien quedó embarazada, and her mom and dad, unfortunately, are drug addicts, y su mamá y su papá desafortunadamente son drogadictos, and she was living with her grandma and grandfather, y ella, la niña, vivía con su abuelo y con su abuela, and she found out about the ministry y esta chica averiguó acerca del ministerio, and contacted the ministry, de las hermanas, y contactó a ese ministerio, and these young mothers that love God y estas madres jóvenes, quienes aman a Dios, went over to their house, fueron a la casa de la niña, sat down, se sentaron con ella, introduced themselves, se presentaron a la niña, talked to the grandma and grandpa, hablaron con el abuelo y la abuela, talked to the young girl that was pregnant, hablaron con la chica que estaba embarazada, and told them what they could do. y hablaron con ella y le mostraron algo que ella podía hacer. They can help with some of the baby expenses. Y ellas le dijeron, nosotros podemos ayudar con algunos de los gastos para el bebé. If need be, they can help with some of the medical expenses. Si es así, también nosotros podemos ayudarle con algunas de las medicinas que necesita durante el embarazo o para cuando dé a luz. And they encouraged her not to abort the baby. Y ellas le animaron a la niña para que no abortara al bebé. But if she didn't want to keep the baby, they would help with the adoption process. Pero si ella, después de haberlo dado a luz, ella no quería quedarse con el bebé, ella también podían ayudarla con el proceso de adopción para el bebé. They did not pressure her. No la presionaron. Now listen, Ahora escuche bien. they did not try to make her pray a prayer of salvation. Ellas allí en ese momento no la obligaron a hacer una oración para salvación. They didn't even present the gospel to her at that time. En ese instante ni siquiera le presentaron el evangelio. All they did, Todo lo que hicieron, are you ready for this? ¿está listo para que yo le cuente esto? All they did Todo lo que ellas hicieron was love her. fue mostrarle amor.
where she was, donde ella estaba, in the condition that she le was, mostraron la condición en la que estaba, and let her know that she was not alone. pero que ella también supiera que no iba a estar sola en ese That proceso. they would be there for her if she desired. Que ellas iban a estar a su lado, si ella quería, obviamente, durante ese proceso. And she began to cry. Y la niña comenzó a llorar, Well, she's only 15 years old, porque la niña solo tiene 15 años. very pregnant. Estaba bien embarazadota Nobody was interested in helping her. y nadie alrededor de ella quería ayudarla. Her grandma and grandpa was calling her trash. Su abuelo y su abuela la llamaban, eres una basura. And in comes these Christian young women with the love of God. Pero a su casa vinieron estas madres jóvenes cristianas trayendo el amor de Dios. And just loved them. Y solamente le mostraron ese amor. The Sunday before I left, Ese domingo antes de yo venir para acá, well, several weeks prior, déjeme arreglar eso. Unas semanas antes, they came before the church ellas vinieron a la iglesia and said, let's give her a huge baby shower. y le dijeron a la iglesia, vamos a hacerle un gran baby shower a esta niña. And I said, man, that's a great idea. Y yo le dije a ella, uy, qué idea tan tremenda tuviste. So the Sunday before I left to come here, Ahora sí, el domingo antes de yo venir acá, they took her out. la llevaron. Of course, I was preaching, Por supuesto, yo estaba predicando, but they took her out, pero ella la sacaron, got her hair all nicely done, le arreglaron el cabello, got her nails done, le arreglaron las uñas, got her toes done, le hicieron la pedicura también, got her hair cut properly, le cortaron el cabello, talked to her about makeup, la maquillaron and then they brought her to the church at the end of the service. y después, antes del final del servicio, la trajeron de vuelta al santuario. And the entire body that goes to our church, Y toda la gente que va a nuestra iglesia, everybody brought gifts todos trajeron regalos for her and her baby. para la niña y para su bebé. And she just wept and wept and wept. Y la niña se derramó a llorar. But there's more to the story. Pero ya va un momentico, que la historia no termina allí. Her grandfather and grandmother came with her. Su abuelo y su abuela vinieron con ella a la iglesia ese día. People loved on them, La gente también le mostró amor al abuelo y a la abuela. spoke kindly to them about their granddaughter Y le hablaron muy buenas cosas de su nieta. and how much they have fallen in love with her. Y cuántos ellos se habían enamorado con la niña And o de la niña. what such a special young girl she was. Y le dijeron que su nieta era alguien muy especial. That even though she's pregnant out of wedlock, Y aun cuando ella estaba embarazada y no tenía marido, no estaba casada, that the Lord really has a plan for her life. ellos le dijeron a los abuelos, su nieta, Dios tiene un plan para su nieta. They began to weep. Y el abuelo y la abuela también comenzaron And a they llorar. said, never have we experienced Y dijeron, nosotros nunca habíamos experimentado the algo love así, of God el amor de Dios, from the people of God de alguien que se llamara like this. Hijo de Dios de esta manera. Amen? Amén. Now the grandparents Ahora los abuelos pulled me aside me llamaron hacia un lado and said, we're going to start coming to church now. y me dijeron, pastor, nosotros vamos a comenzar a asistir a su And I iglesia. said, well, you're more than welcome to come. Y yo les dije, son más que bienvenidos. And when they come Y cuando ellos van and they sit in the y chairs, se sienten en la iglesia, they're going to hear the gospel. van a oír entonces el evangelio. I guarantee you, Pero yo les garantizo a ustedes within a couple of months, que en un par de meses they're going to get right with God. ellos van a entregar sus vidas a They're Dios. going to repent of their sins. Se van a arrepentir de sus pecados. There's a time to share the gospel, Hay un tiempo para compartir el evangelio, but it is much better to have loved people before pero es mucho mejor si usted antes le ha mostrado a la gente el amor de Dios. because it opens up their hearts to hear the gospel. Porque eso abre sus corazones para que ellos puedan oír el evangelio. People do not care what you know. A la gente no le interesa lo que usted sabe.
until they know how much you care for them. hasta que ellos saben con certeza cuánto a usted le importa esa persona. I told you when I first came Yo les dije cuando llegué aquí that over the years I try to keep just getting more and more simple and fundamental in my Christian faith. que a través de los años he tratado de convertirme en alguien que solamente me predica de manera básica, lo más básico posible. And I just want to do several things. Y hay unas cositas que a mí me gusta hacer. Number one, Número uno, I want to make sure that my relationship with God is alive and hot. yo quiero asegurarme todos los días que mi relación con Dios esté viva y ardiendo. So that means that every day Eso significa que todos los días I'm praying. yo oro. I start my morning off with an hour of prayer. Yo comienzo todas mis mañanas con una hora de oración. I pray about things that I know. Yo oro por cosas que conozco I ask God to share with me what I should pray about. o que sé y después le pido a Dios que me comparta cosas que yo no sé todavía. As a matter of fact, it was during one of those times, Y de hecho fue durante uno de esos momentos, about a month and a half ago, hace como mes y medio atrás, when I was praying, cuando oraba. and I said, Lord, what would you have me to ask and pray for today? Y yo le dije a Dios, Dios, ¿qué quieres tú que yo ore el día de hoy? And no sooner than I had said those words, Y tan pronto como dije esas the palabras, Spirit of God spoke to el me, Espíritu de Dios me habló and He said, contact John Powell. y me dijo, contacta a John Powell. I have something for you to do with him. Yo tengo algo que tú debes hacer junto con él. And so I contacted John, Así que yo llamé a John and he said, oh, yes. y él me dijo, oh sí hermano. He said, in fact, we've got a conference down in the town here. Y yo le dije, bueno, de hecho estamos aquí en una ciudad y tenemos una conferencia en este momento. He said, could you come? Pero tú vendrías también. Well, I didn't have to pray about it, Ya yo no tenía que orar más, because I'd already asked God. porque ya yo le había preguntado a I Dios. said, yes, I'll come. Y yo le dije inmediatamente, sí, claro, por supuesto que yo voy. Tell me how I can serve, Y yo le dije, dime cómo puedo servir. and hopefully be a blessing to you and to the people, Y espero poder ser una bendición para ti y para esas personas. and to the leadership of the church. Y a el liderazgo de esa iglesia. And so here I am, Así que aquí estoy, hermanos. all through prayer. Solamente por la oración. I've been doing this for a little over 30 years now. He estado haciendo lo mismo un poquito más de 30 años ya. And again, I'm going to say something that I don't mean to be harsh, Y quiero decir de nuevo que voy a decir algo, pero no es mi intención ser duro con ustedes. but I find a lot of church leaders Pero yo me he dado cuenta que hay muchos líderes en las iglesias and a lot of believers in the church, y muchos creyentes dentro de las iglesias they don't read their Bible. que no leen su Biblia. Why in the world would you not read your Bible? ¿Por qué razón usted no lee su Biblia? This is God's love letter to each and every one of us. Esta es la carta de amor de Dios para todos y cada uno de nosotros. Now, the reason why I bring that point up Y la razón por la cual yo menciono esto is because when I began to try to do the Ephesians 4 teaching, es que cuando yo intenté comenzar a usar lo que dice Hebreos 4 para enseñarlo, part of my teaching parte de mi enseñanza would be to ask questions. era hacer preguntas. And so people would come to me Y la gente venía and they'd tell me about their problems. y me contaban sus problemas. And I used to think I had to have all the answers. Pero yo en ese entonces pensaba que yo debía tener todas las respuestas. Well, thank God I don't have to have all the answers. Pero gracias a Dios yo no tengo todas las respuestas. That was like such a load off of me. Eso me quitó una tremenda carga de encima. He has all the answers. Porque es Él quien tiene todas las respuestas. And so when they come to me, Así que ahora cuando vienen a mí,
And they would start telling me about their y problems. me comienzan a contar sus problemas. It could be marriage problems, Pueden ser problemas matrimoniales, problems at work, problemas laborales, problems with their kids, problemas con sus hijos, problems with their neighbor. problemas con sus vecinos, It just goes on and on and on. y así usted para de contar. And so I would listen patiently, Yo al menos lo que hago es escuchar pacientemente and I would look at them and say, may I ask you a question? y los miro y le hago una pregunta, les digo, ¿le puedo hacer una pregunta? When's the last time that you read your Bible? Les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? And they'd go, Ellos simplemente bajan la cabeza. it's been about 6 months, Pastor. Y me dicen, hace como 6 meses, pastor. 6 months. 6 meses. And so I would tell them, Así que yo les digo, I'm not going to answer your questions. yo no voy a responder tus preguntas. Now remember, I'm training the saints. Recuerde, estoy entrenando a los santos. I'm training the saints. Estoy entrenando a los santos. I said, you go home and read your Bible, Yo les digo, vaya a casa, lea su Biblia. at least 1 chapter a day, Al menos un capítulo al día. and I want you to get a notebook, Y yo quiero que usted se busque un cuaderno. and I want you to write out Y yo quiero que usted escriba what you learned from that chapter. lo que usted aprendió al leer ese capítulo. And when you do that, Y cuando usted haga eso, for a whole week, toda una semana, then come back and talk to me about your problem. entonces venga, regrese y cuénteme su problema. Let me pray for you. Voy a orar por ti, les digo, Holy Spirit, Espíritu Santo, this is my prayer that I love to pray over people. y esta es la oración que a mí me gusta hacer a las personas. Holy Spirit, Le digo, Espíritu Santo, get them. agárralos, Touch their lives. toca sus vidas, Touch their minds. toca sus mentes, Touch their souls. toca sus almas, Show them your love. muéstrales tu amor. Now come back in a week later. Y después les digo, regresen una semanita. I say before you today Yo me paro aquí delante de usted hoy, that over half of those people diciéndole que más de la mitad de esas personas that actually did that que de hecho practican lo que le pedí que hicieran, would come back regresan and be so excited about what they learned from their reading tan emocionados con lo que ellos han aprendido de solo leer la Biblia, that their problems was near as big as they thought they were. que se dan cuenta que sus problemas ni siquiera eran tan minúsculamente tan grandes como ellos pensaban que eran. That they used to think it was a mountain, Ellos pensaban que sus problemas eran como una montaña and now it's just a little molehill. y ahora es solamente como un montoncito de tierra. Because the Word of God Porque la palabra de Dios carries its own power tiene su propio poder to meet every situation. para poder suplir cualquier situación difícil que usted atraviese. And so this didn't happen overnight at my church. Esto no sucedió de la noche a la mañana en mi iglesia. It took, unfortunately, about 10 years Desafortunadamente esto tomó como 10 años. for me to convince the people O sea, para que yo pudiera convencer a la gente that I was serious about them doing the work of the ministry. que yo estaba siendo muy serio y que ellos también tenían que llevar a cabo la obra del ministerio. That God had called them to be ministers of reconciliation. Y que Dios los había llamado a ellos a ser ministros de la reconciliación. And they can touch people that I can't touch. Y que ellos también podían tocar gente que yo no puedo tocar. They can relate to people that I can't relate to. Y que ellos se podían relacionar con gente que yo no podía relacionarme. And in that environment, Y en ese ambiente, they share the love of God with them. y que ellos podían compartir el amor de Dios con ellos. They become friends with them. Que ellos se podían hacer amigos de ellos. And then over time, Y con el tiempo, they're ready to receive the gospel. ellos iban a estar listos para recibir el evangelio. And they get born again. Y podían nacer de nuevo. We baptize people pretty much every month now. Y ahora en mi iglesia básicamente bautizamos gente
todos los meses. And it's not because of me, Y no es por mí, it's because the people es porque la gente are doing what God's called them to do. está haciendo lo que Dios los llamó a hacer. And in the American churches, En las iglesias nuevas en los Estados Unidos, most people come to church mucha gente viene a la iglesia and they're consumers. y son consumidores. They sit in their chair Se sientan en sus sillas and they look at you, y te miran and their attitude is, y su actitud es: what can you do for me today? ¿qué es lo que tú puedes hacer por mí hoy? They're consumers. Son consumidores. But true Pero disciples los verdaderos discípulos are producers. son productores. They bear fruit, Llevan fruto. fruit that remains. Un fruto que permanece. Now listen, Ahora escúcheme bien. I love you guys. Los amo mucho. I don't know anything about your ministries. Yo no sé absolutamente nada de sus ministerios. I don't know anything about your churches. No sé nada de sus iglesias. But if your church is not growing, Pero si su iglesia no está creciendo, it could be pudiera ser a reflection on you as a leader un reflejo de cómo es usted como un líder. that you're not training your people Porque usted no está entrenando a su gente to go do the work of the ministry. para que vayan a hacer la obra del ministerio. Okay? Now, it's going to be messy. Al principio tendrá un desastre. They're going to make mistakes. Van a cometer errores. They're going to screw things up. Van a hacer todo un desastre. But I love it when they do Pero a mí me gusta cuando ellos hacen un desastre, because they're trying. porque al menos están intentándolo. You know what faith means to me? Usted sabe lo que la fe significa para mí. It means you try. Significa que usted lo intenta. Even when you're afraid, Aun cuando usted tiene miedo, you try. usted lo intenta. Amen? Amén. Okay. One of the things that I realized I had to work real hard at Una de las cosas que yo me di cuenta en la cual yo tenía que trabajar muy duro is to build up the confidence es poder hacer crecer la confianza of the believers. de los creyentes. A lot of believers where I come from Muchos de los creyentes, de donde yo vengo al menos, are so conditioned to let the pastor do everything están tan condicionados a dejar al pastor que él haga todo, that they really have not matured in their faith. que eso conlleva a que ellos de verdad no hayan madurado en su fe. One of the things I have found out, Una de las cosas que he averiguado con el tiempo they really don't know and understand how to discern the voice of God speaking to them. es que ellos no entienden y de verdad no saben cómo discernir la voz de Dios cuando Dios les habla. Now, part of the reason for that Y parte de la razón para eso is they don't read their Bible. es porque, primero como dije, ellos no leen su Biblia. So every year, Así que todos los años I print out yo imprimo and hand out to all my people y le doy a toda mi gente en la iglesia a daily reading una lectura diaria of the scriptures. de las escrituras. So when we begin in January the 1st Así que cuando comenzamos en enero, el 1 de enero, and we end December the 31st, y terminamos el 31 de diciembre, everybody in my church todos los que van a mi iglesia have read through the Bible. han leído la Biblia completa. It's a systematic reading, Es una, por supuesto, una lectura sistemática allows them to read completely from Genesis to Revelation. que les permite a ellos leer toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. And so they're getting a daily diet Así que tienen una dieta diaria of the Word of God. de la palabra de Dios. Now, since you do it over 365 days, Cuando usted lo hace, o cuando usted hace esto 365 días al año, there's only, 2 or 3 chapters that you have to read every day. usted se da cuenta que solamente son como 2 o 3 capítulos que usted tiene que leer diariamente. And I'm telling you,
At home, when I first started doing this, Y déjeme contarle, cuando yo comencé a hacer esto allá, people would grumble, la gente murmuraba, they would complain, se quejaban, they would tell me I don't like to read, me decían, que a mí no me gusta leer, pastor. they would tell me that they're slow readers, Me decían, es que yo no soy bueno leyendo. and I would just simply look at them, Y yo solamente me los quedaba viendo try, y les decía, pero inténtalo, just try. solamente inténtalo. And you'll be surprised what you learn from God by reading His Bible. Y te vas a sorprender de lo que vas a aprender de Dios solamente por leer su Biblia. And so during those weeks as they went by, Así que durante las semanas que pasaban, I'd had several that would run up to me. tuve gente que salía corriendo y me decía, Let me get to the verses here. déjame buscar los versos para compartirlos. It says in John chapter 10, Dice en Juan capítulo 10, verses 25 through 27. verso 25 al 27. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. I had several come to me Así que tuve a varios que vinieron a mí and say, I read these verses, y me decían, yo leí estos versos. and it says that I can hear His voice. Y me dice allí en esos versículos que yo puedo oír su voz. Jesus said that my sheep, Y que Jesús dijo, mis ovejas, the people of God, la gente, el pueblo de Dios, hears His voice. oye su voz. And a stranger they simply will not follow. Y un extraño no va a seguir la voz de Jesús. And I said, that's right. Y yo le decía, tienes razón. You have a right to hear His voice. Tú tienes derecho a oír su voz. And they said, well, I always thought that I had to be super spiritual to hear the God's voice. Yo siempre pensé que yo tenía que ser una persona muy súper espiritual para poder oír la voz de Dios. I thought that I had to kind of be like you to hear God's voice. Yo pensé que yo tenía que ser como usted, pastor, para poder oír la voz de Dios. And the Bible says that I can hear His voice. Pero la Biblia me dijo que yo podía también oír su voz. And I look at them and go, Y yo les miraba y les decía, yeah, sí, you can hear God's voice. sí, tú puedes oír también la voz de Dios. But there is a stronghold in the church Pero hay una fortaleza dentro de la iglesia. because of that consumer mentality A causa de esa mentalidad de consumidor, that many Christians que muchos cristianos have not developed the skill no han desarrollado sus destrezas how to discern God's voice. en cómo poder discernir la voz de Dios. And so I had to address that in my ministry. Así que yo tuve que enfrentar eso en mi ministerio. We're there to help them to discern ¿Cómo podía yo ayudarles para que ellos discernieran the voice of God. la voz de Dios? And so one of the ways I did that Así que una de las formas que yo enfrenté eso was to couple evangelism and outreach es poner una pareja en evangelismo. with hearing the voice of God. Sorry, what? Ok, para poder unirnos a evangelismo y poder escuchar la voz de Dios. To hearing the voice of God. Para poder escuchar la voz de Dios. And so I came up with an idea Así que se me ocurrió la idea, after I had prayed, después de haber orado, and I had said, Lord, how can I help the people to discern your voice better? y le dije, Dios, ¿cómo puedo ayudar a tu pueblo para que puedan discernir tu palabra mejor, tu voz mejor? I had an idea that came to me, Así que tuve una idea. and I call it a prayer strike. Así que esta idea yo le llamé un paro de oración. So we come together, Así que una huelga de oración. Así que nos unimos and I hand out pieces of paper, y comencé a darle papel
a blank sheet of paper. una hoja en blanco de papel, And I'd say, okay, now write number 1. y yo le dije, escriban número 1, Then we're going to take about 2 minutes. y vamos a tomarnos 2 minutos, And I want each and every one of you to Y yo- ask God y yo quiero que cada uno de ustedes le pida a Dios where you should go que les enseñe dónde usted debe ir in our town en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, to go pray for somebody. y a dónde usted debe ir para orar por alguien. And so we just stand there and I said, now Lord Jesus, Así que estábamos allí y oramos, Señor Jesús, you speak to us right now háblanos ahora mismo, where we need to go. a dónde necesitamos ir. And I said, now I want you to write down at least a couple of places that you feel like Ahora- for God to go. Ahora yo quiero que usted escriba ahí en su hojita de papel al menos un par de lugares donde usted siente que Dios le ha hablado que usted debe ir a orar. Then when they first started doing Y this, cuando comenzaron a hacer esto, they were kind of scared. estaban como asustados. Well, what if I miss God? ¿Qué tal si yo no escucho bien a Dios? And I would just simply say, listen, Y yo le decía, escuche, we're going to go pray for people. vamos a ir a orar por gente. You're not going to miss God. Usted no va a escuchar a Dios mal si Dios le dice que vaya a orar por alguien. God wants us to pray for people. Porque Dios quiere que nosotros oremos por la gente. Él quiere que nosotros amemos a la The gente. first thing that comes to your mind and in your heart, Así que lo primero que usted tenga en su mente o reciba en su corazón, escríbalo. write it down. Escríbalo. And so they did. Así lo hicieron. Some of them wrote to go to the main park in the city. Algunos de ellos escribieron, vamos al parque principal de la ciudad. Some of them wrote to go, if I say Walmart, does that translate? A big grocery store. Some of them wrote to go to Walmart. Algunos de ellos escribieron, vamos a la tienda Walmart. Some of them wrote down there to go to the big mall area. Algunos de ellos escribieron, vamos a ir en la área cercana al centro comercial. And then the second thing that I asked them to write down Y lo siguiente que yo le pedí que escribieran is to ask God who they're supposed to pray for. es que le preguntaran a Dios por quién específicamente era que tenían que orar. Now this is where it gets really fun. Y aquí es donde la cosa se pone muy divertida. They would say, well, how do we do that? Y me preguntaron, ¿cómo hacemos eso? And I would say, I want you to ask the Holy Yo Spirit quiero que usted le pida al Espíritu Santo, les dije, the clothes that the person is wearing that you're supposed to pray for. que les enseñe a ustedes cuál es la ropa de las personas con que las personas llevan, con las cuales están vestidas, por las cuales usted tiene que orar. I said, just write down the description of what you think they're wearing. Así que solamente escriben en su hojita de papel la descripción de la ropa que ustedes creen que el Espíritu Santo les habló que ellos Well, tienen. Brother Terry, I've never done that. Y me decía, pero hermano Terry, yo nunca he hecho eso. I said, that's okay. We're trying to learn how to hear God. Está bien, porque lo que estamos intentando aquí es tratar de aprender cómo oír a Dios. You just ask Him Así que usted solamente pregúntele and trust that what you hear y confíe que lo que usted está oyendo is going to be the one you pray for. es lo que Dios le está diciendo que usted tiene que hacer o por la And persona so que if tiene que I orar. was the one that they're supposed to pray for, Así que si yo era la persona por la cual they would write down blue jeans, ellos tenían que orar, ellos escribían, por ejemplo, blue jeans, greenish shirt, una franela de color verde and gray sneakers. y zapatos grises. And so we did that. Así que hicimos eso. And then we asked one more thing. Y después les pedí que preguntaran por algo más, pidieran algo más. Is there anything specific about these people Que le preguntaran a Dios, les dije que si había algo específico en estas personas. that you would like for us to pray with them about? Algo específico que Dios quería que ellos oraran con esta persona. So they write their answers. Así que ellos escribían en la hoja de papel. It was very general. Era algo muy generalizado. Some people would write family problems. Algunas personas escribían problemas familiares. Some people would write bad back, Algunas personas escribían problemas con la espalda, bad knees, problemas con la rodilla. just got out of the hospital, Solamente acaba de salir del hospital. and on the list would go. Y así hacían la lista. And then I would divide them up into groups of threes, Y después los dividía en grupos de 3. and they'd get in the car, Se montaban en sus carros and they'd compare their notes. y ellos comenzaban a comparar sus notas. And 9 times out of 10, Y 9 de cada 10 veces, each one cada uno that was in that group que estaba en ese grupo would pretty much have the same place to go pray.
tenían básicamente el mismo lugar a donde ir a orar. And they would get excited Y se emocionaban that they all had the same place. porque todos tenían el mismo lugar. So their faith began to build. Así que su fe comenzó a levantarse. So they would go to the park Así que iban al parque, por ejemplo, and they would look at, they would see that their clothing was very similar, that each one of them had wrote down. y después veían en sus papeles que la ropa que ellos habían escrito, la descripción de la ropa era básicamente la misma. And they'd have their list with them. Y tenían la lista con ellos. And they would look Miraban and they'd go, well, there he is. y decían, bueno, mira, ya está, ese es. So they'd walk up Así que iban hasta donde estaban ellos and they would say, excuse me, y decían, discúlpenme, but we're on a prayer strike. nosotros estamos en una huelga de oración And we pray y oramos. and we ask God where to come. Y le hemos preguntado a Dios a dónde And ir. it's here. Y es aquí. And we ask God who we're supposed to pray for. Y le preguntamos a Dios por quién teníamos que orar. And we ask Him to give us a description of the clothes that the person that we're supposed to pray for was wearing. Y le pedimos a Dios que nos dijera cuál era la descripción de la ropa que esa persona por la cual nosotros debíamos orar llevaba en ese And momento. then they show them the list. Y después le mostraban el papel. And you're wearing all of what we wrote down. Y usted está vestido de la misma forma en que Dios nos dijo que escribiéramos. And they would say, what, do you have a need in prayer today? Y después le preguntaban a la persona, ¿tú tienes alguna necesidad por la cual nosotros podemos orar? And he'd say, well, yeah, I've really got a back issue. It's been bothering me for a number of months now. Y le decían, por ejemplo, bueno, es que tengo problemas con la espalda, un dolor que me molesta desde hace meses. Well, and then they'd show them the Y paper. después le mostraban la hoja. Well, that's what God told us to look for. Y ellos le decían, esto fue lo que Dios nos dijo. See, right there it says back pain. Mira, allí mismo, mira, nosotros escribimos dolor de espalda. Well, by this time, the person's really interested. Y justo en ese momento ya la persona estaba interesada, intrigada. And lots of times they would go, you mean to tell me that God spoke to you about coming and praying for me right here, right now? Y esta persona le decía, o sea, que tú me estás diciendo que Dios te dijo a ti que tú vinieras aquí ahorita a orar por mí, ya. Yeah. Y yo le decía, sí. May we pray for you? Y le preguntaban, ¿podemos orar por ti? And they would say, Y la gente decía, please do. por favor, ora. And they would pray with them. Y oraban con ellos. Not every time, Y no todas las veces, but a good number of times, pero un buen número de veces God would touch them, Dios los tocaba, the pain would go away, el dolor se iba and they were amazed. y esta gente quedaba asombrada. And then one of them in the group Y entonces uno de ellos, los del grupo, would just give them their testimony les daba su testimonio about the goodness of God acerca de la bondad de Dios and how God delivered them from their sins, y cómo Dios les liberó de sus pecados and He could do the same for anyone. y que Él podía hacer lo mismo para cualquier persona. And they thanked them, Estas personas les agradecían and about half the time, y casi la mitad de las veces those people would show up in church a week or two later. esas personas aparecían en la iglesia 1 o 2 semanas después. Let me give you an example. Les voy a dar un ejemplo. I love this because, number one, it involved my son. Y me encanta esto que voy a decir porque, número uno, esto involucra a mi hijo. And number two, it's because they were all teenagers. Y número dos, porque todos son adolescentes. I'm finding that people that walk with God for 30 years Me he dado cuenta que gente que ha estado en los caminos de Dios por 30 años have more problems with this tienen más problemas con lo que voy a decir than the younger generation. que las generaciones más jóvenes. The younger generation is excited to learn how to hear from God. Las generaciones más jóvenes están emocionados de cómo aprender a oír a Dios. They're excited about praying for people. Se emocionan por aprender a orar por la gente. So my son Jason Así que mi hijo Jason and two of his friends y dos de sus amigos was on a prayer strike with us, estaban en una de esas oraciones con nosotros and they prayed, y ellos oraron. and they're supposed to go to a clothing store in the mall, Se supone que tenían que ir a una tienda de ropa en uno de los centros comerciales and they got a woman's clothing, y tenían ropa de mujer and they all got this big brace that was around her waist and over her shoulders. y tenían este cinturón grande que les rodeaba toda la cintura y iba por encima de sus hombros. So they went to the clothing store Entraron a la tienda de ropa, and walked around,
Caminaron, had their list, tenían su lista, and as they turned the corner, y cuando se dieron vuelta en una esquina, there was this woman estaba allí una mujer with her husband con su esposo in a wheelchair en una silla de ruedas, with a big brace around her waist, con un cinturón grande and alrededor de su cintura straps coming over her shoulder. y con una cinta también que le pasaba por encima del hombro. They walked up to her and her husband Fueron hasta ella y su esposo and introduced themselves y se presentaron a ellos and said, "We hope we're not interrupting your day too much." y le dijeron, esperamos no estarlos interrumpiendo en sus actividades. And they showed him and her the list Y le mostraron lo que ellos tenían en el papel. and said, "You're the lady we're supposed to pray for." Y ellos le dijeron, usted es la mujer por la que nosotros debemos orar. Y ella miró el papel And her husband looked at y it. su esposo miró el papel. They looked at each other Se miraron los dos and said, "Okay, y pray." le dijeron, oren. And so they gathered around. Así que se juntaron And of course, she was in a wheelchair. y porque la señora estaba en una silla de ruedas, And I teach my people not to pray long prayers. se inclinaron, pero yo le enseño a mi gente que no hagan oraciones largas. It doesn't take a 30-minute prayer to get the Holy Ghost to move. No necesita usted una oración de 30 minutos para hacer que el Espíritu Santo se mueva. I just teach them a simple prayer. Solamente les digo que hagan o les enseño una oración simple. Holy Spirit, come and touch this person. Por ejemplo, Espíritu Santo, ven, toca a esta persona. I teach them to rebuke the pain Yo les enseño a que reprendan el dolor and invite the healing grace of God. y que inviten la gracia sanadora de Dios a venir. And they did just that. Y ellos lo hicieron justo eso. Maybe a 15-second prayer. Quizás una oración de 15 segundos. They stepped back Retrocedieron and she looked at them. y ella los miró. She said, and they said, Jason said, "Now we want you to try to do something that you can't do, that you couldn't do before." Entonces mi hijo Jason le dijo, me gustaría que usted hiciera algo que usted no podía hacer antes. So she stood up. Así que la mujer se puso de pie. She could stand up. It's just easier to get her around in a wheelchair, so she could stand up. Ella podía pararse, solamente que era más fácil poder llevarla en una silla de ruedas. But she said, I can't bend over and touch my toes. Pero ella le dijo, yo lo que no podía hacer es poder doblarme y tocar con mi mano los dedos de mis pies. Because the pain is just too much. Porque el dolor que siento es asombroso. And so the other young man that was with Jason, Así que el otro joven que estaba con Jason dijo, he said, "Well, could you show us what you can't do?" él le dijo, bueno, pero muéstrenos lo que usted no puede hacer. She said, "Yes." She said, "I can't do this." Y ella le dijo, sí, lo que yo no puedo hacer es esto, mire. Y la mujer se asombró. Her husband stepped back Y su esposo dio un salto hacia atrás. and he said, "Do it again." Y le dijo, hazlo otra vez, hazlo otra vez. So she went down again. Así que la mujer se inclinó, se dobló nuevamente. And she started saying, "I can't believe it. Y ella dijo, no lo puedo creer. There's no pain." Ya no hay dolor. And she did it again. Y lo volvió a hacer. And by this time, Y ya en ese momento, people are starting to gather around. la gente estaba poniéndose alrededor de ellos. So she turns around and says, "These boys prayed for me and my back is healed." Ella se volteó a la gente que se había puesto alrededor y le dijo, estos muchachos oraron por mí y me sanaron la espalda. And so there was, at this time, 20 people or so around them. Y había como 20 personas alrededor de ellos. And so Jason just steps up Así que Jason se paró and just shares the gospel. y compartió el evangelio con los que estaban allí. Told them why they were there. A todos los que estaban allí alrededor. And people in the group Y la gente en el grupo, that had gathered around the lady that was healed esas que se rodearon a la mujer que había sido sana, began to line up comenzaron a hacer una fila so they could get prayer. para poder recibir oración. It was like revival breaking out in the clothing store. Era como que el avivamiento se había desatado en la tienda de ropa. The next week, La siguiente semana, that man and that woman came to our church. ese hombre y esa mujer fueron a nuestra iglesia. She came in, Ella entró a la iglesia, no brace, no tenía ningún cabestrillo, really dressed out nicely, estaba muy bien vestida and she was in high heels. y tenía tacones altos. And she said, "Brother Terry," Y me dijo, hermano Terry, the reason why she was hurt was because of an automobile accident.
La razón por la cual la mujer no se podía mover y sentía ese dolor es porque tuvo un accidente automovilístico. She said, since my accident of 2 years ago, Y me dijo, desde que tuve ese accidente hace 2 años, I haven't been able to wear high heels. no había podido ponerme tacones altos. But today I'm wearing high heels. Pero hoy sí me los puse, miren. And she could not sit down Y ella no podía sentarse in a regular chair en una silla normal como because esta, it would hurt her back so much. porque le causaba mucho dolor. She sat in a steel chair for an hour and a half while I preached. Ella se sentó en una silla hecha de metal por 1 hora y media mientras yo With prediqué, high heels on, con sus tacones puestos. got up after the sermon and after the service closed, Se levantó de la silla después que terminó el sermón y que se acabó el servicio, totally pain-free. sin ningún dolor. God healed her. Dios la sanó. Now, can you imagine? I Ahora- love bragging on what Jesus does. Me encanta mucho, mucho, mucho decir lo que hace Jesús. But more importantly for me, Pero mucho más importante para mí, I love what the Spirit did in the people of God me encanta lo que el Espíritu hizo a través de la gente de Dios, del pueblo de Dios, to give them confidence en poder darles la confianza that they can hear from God y de que ellos mismos pueden oír de Dios and they can do the work of reconciliation. y ellos pueden hacer la obra de la reconciliación. Let me tell you, Déjeme contarle, it only takes one experience solo se necesita una sola experiencia for a member of your church para que un miembro de su iglesia, like that, así como eso, and they're hooked. y experimente algo así y ellos están como enganchados para Their siempre. faith rises, Su fe se levanta, their confidence rises, su confianza se levanta, they begin to get much more serious about their relationship with God, ellos se ponen más serios en su relación con Dios and then they begin to pray, Lord, what is it that you want me to do? y después comienzan a orar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? That's the fruit Ese es el fruto of training the saints. de entrenar a los santos. Time is 11:40. 11:40. Let me give you one more point. Le voy a dar un punto más. Now, I am full gospel. Yo soy un creyente del Evangelio completo. I believe in the baptism of the Holy Spirit. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. It is necessary for each and one of us Es necesario para todos y cada uno de nosotros to be filled with the que Spirit. estemos llenos con el Espíritu. When we are filled with the Spirit, Cuando nosotros estamos llenos con el Espíritu, we have a treasure tenemos un tesoro called the spiritual gifts llamado dones espirituales that the Spirit of God will reach in and give to us que el Espíritu Santo nos da, that will help us to be effective in proclaiming the gospel, sharing the love of God, and being ministers of reconciliation. que nos ayudan a ser eficaces, a proclamar el Evangelio, mostrar el amor de Dios y ser ministros de la reconciliación. For the longest time, Pero por mucho tiempo, charismatic full gospel churches las iglesias carismáticas del Evangelio completo has put such a heavy emphasis on the gift itself han hecho un énfasis tan grande en los dones por sí solos, instead of how the gift works in the believer to be effective believers. en vez de hacer el énfasis en cómo esos dones obran o trabajan en los creyentes para hacer a los creyentes más The eficaces. gifts of the Spirit Los dones del Espíritu are there for you and I están allí para usted y para mí, to be effective ministers, para que seamos ministros to eficaces, help us to become effective ministers para ayudarnos a ser ministros eficaces in proclaiming the gospel en proclamar el Evangelio and allowing the Holy Spirit to move in those situations. y permitir que el Espíritu Santo mismo se mueva a través de esas Now, situaciones. real quickly, I will give you the definitions for all 9 gifts. Y rápidamente les voy a dar la definición para cada uno de los 9 dones. The word of wisdom Palabra de sabiduría. is a revelation of wisdom beyond natural human wisdom. Es una revelación de sabiduría más allá de la sabiduría humana.
that enables the person to know what to do or what to say. que capacita a la persona para poder decir o hacer. Word of knowledge Palabra de conocimiento. is a revelation of information Es una revelación de información for a person, group, or situation para una persona, grupo o situación that cannot be known by natural means. que no puede ser conocida por medios naturales. The gift of faith El don de la fe. is kind of wonder-working faith Es una fe asombrosa that moves mountains que es capaz de mover montañas and waits expectantly for results. y que espera con gran expectativa los resultados. The gift of healing, gifts of healing. O el don de la sanidad ahora. There's many different ways and variety of degrees Hay muchas diferentes variedades o niveles in which God heals. en la que Dios sana. Working of miracles El don de los milagros is the demonstration of the power and action of God es una demostración del poder y la acción de Dios that goes beyond natural laws. que sobrepasa las leyes naturales. Prophecy, El don de la profecía, an anointed proclamation of God una proclamación ungida de Dios through the believer a través del creyente to encourage, para animar, exhort, exhortar and bring comfort. y traer consuelo. Discerning of spirits, El discernimiento de espíritus, a person's ability to perceive la habilidad de una persona en percibir what type of spirit qué tipo de espíritu is operating está operando. in a given situation. Está operando en una situación dada. Various kinds of tongues. Diversidad de lenguas. The language given to the believer by the Holy Spirit Una lengua dada al creyente por medio del Espíritu Santo, that's not learned or understood que no by es the Spirit. aprendida o entendida. And then the interpretation of tongues, Y después viene la interpretación de lenguas, the supernatural ability la habilidad sobrenatural to express the content en expresar el contenido of what has been spoken in tongues. de lo que ha sido hablado en otras lenguas. For too long in the charismatic church, Por mucho tiempo en estas iglesias carismáticas, especially back home in the United States, especialmente en los Estados Unidos, we put such a heavy emphasis on having a gift hemos hecho mucho énfasis en tener el don that it made us spiritually proud. que nos ha hecho a nosotros orgullosamente, espiritualmente orgullosos. Well, I have the gift of prophecy. Oh, yo tengo el don de la profecía, Well, hermano. I have the gift of faith. Yo tengo el don de la fe, hermano. Well, I have the gift of tongues. Yo tengo el don de lenguas, hermano. And it just puffed people up. Y hace que la gente se hinche. And God spoke to me many years ago Y Dios habló hace muchos años atrás that the gifts are there que los dones están allí to make you and I para hacerlo a usted y a mí effective eficaces in proclaiming the gospel. en proclamar el Evangelio. There's no room for pride No hay ningún espacio para el orgullo, because it's all about God and His kingdom porque se trata de Dios y su reino, and making us effective ministers of reconciliation. y hacernos a nosotros ministros eficaces de la reconciliación. I'm teaching my people. Yo estoy enseñando a mi pueblo, I'm trying to equip the saints that belong to my church estoy tratando de equipar a los santos que pertenecen a mi iglesia, to expect the gifts of the Spirit to operate every day in their lives. que permitan y esperen que los dones del Espíritu operen en sus vidas todos los días de su vida. I teach my people Yo enseño a mi gente wherever they go, que donde quiera que ellos vayan, they carry the answer ellos son portadores de la respuesta within them dentro de ellos, because they have a relationship with God. porque ellos tienen simplemente una relación con There Dios. is no situation No hay ninguna situación too difficult muy difícil that God can't move through them que Dios no pueda obrar a través de ellos to bring about His glory. para poder traer su gloria. I do this now in my life Yo hago esto ahora en mi vida, pretty much every day. casi todos los días. I expect Yo espero
these gifts estos dones, to operate in my o life que estos dones operen en mi vida, so I can touch the harvest para que yo pueda tocar and see God save and redeem people, esa cosecha y vea a Dios salvar y redimir a la gente, and then also eventually fill them with their Holy Spirit. pero también llenarlos eventualmente con su Espíritu Santo. Let me give you an Les example. voy a dar un ejemplo. The last time I was in Colombia, La última vez que vine a Colombia, I was with another yo pastor, estaba con otro pastor, Pastor Juan, se llamaba Juan el pastor, and I can't remember the town that I was in. y no puedo recordar la ciudad donde fui, me perdonan. But it was a time that the town was celebrating something that I found out was like a beauty pageant, where all the nice-looking young girls would come, and it was like some kind of beauty pageant they were having in town square. I don't know how you want to Ok, pero era una ciudad solamente para ver si podemos adivinar. Una ciudad donde en ese momento, donde cuando yo fui allí, estaban celebrando como una especie de concurso de belleza en una plaza de la ciudad. No sé, de repente fue el Carnaval de Barranquilla. And it was a joyful town. Y era una ciudad que estaba, en fiesta. The bands were playing. Había grupos, conjuntos musicales tocando. The place was packed. El lugar estaba lleno de gente. They were selling food Vendían comida en la calle and sodas, y vendían gaseosas. and they were playing the music. Tocaban los conjuntos musicales And the couples was out there. y estaban las parejas They were dancing. bailando. Ahí se lo dejo para la próxima. And so I grabbed one of the girls in our group. Así que agarré una de las muchachas del grupo We got out there. We were dancing. y comenzamos a bailar. We were having just a good old time. Estábamos pasando un momento You increíble. know, and of course, everybody was laughing. Todo el mundo se reía de mí, por supuesto, But we were the gringos out there. porque éramos los gringos bailarines, ¿sí? We couldn't dance like them, Y no podíamos bailar como la gente del lugar. but we tried. Pero sí intentamos, oiga, deme eso por lo menos. But we made friends. Pero lo que sí pasó fue que hicimos And amigos. they'd come up to us and say, man, you did pretty good for a gringo. Y nos decía, ay, el pasé gringo baila bien. It was a great time. Fue un momento muy divertido. And it was getting late. Pero se estaba haciendo tarde. We started kind of going back to the van. Así que empezamos como a devolvernos para la van donde nos íbamos. And these 14 and 15-year-old Venezuelan girls Y había unas niñas de 14 y 15 años venezolanas. came up to me, Me dijeron, started talking to me. perdón, me empezaron a hablar. And the young one Y la más joven looked at me and said, Señor, me dijo, me miró y me dijo, Señor, I'm pretty. yo soy bonita, I'm pretty. yo soy bonita. I didn't know exactly where she was getting at for a while. Por un momento yo no sabía qué me estaba queriendo decir. And I said, well, yeah, you are pretty. Yo le decía, bueno, sí, sí, eres bonita. And then she started talking something in Spanish that I didn't understand. Y después me empezaba a decir cosas en español que por supuesto yo no entendía. And the older one said, $20 Y la mayorcita me dijo, $20. for sex. Obviamente, por sexo. And I just looked at her. Yo lo único que pude hacer fue mirarlas. And the compassion of God came on me. Y esa pasión de Dios vino dentro de mí. And I began to cry. Y comencé a llorar. And they said, you okay? You okay? Y me preguntaban, oye, ¿qué le pasó? ¿Está bien? I said, no, no. Y yo le dije, no, no estoy bien. And I called my interpreter. Y yo llamé al intérprete. And I told her, I said, well, I'll be happy to give you money. Y yo le dije, yo no tengo ningún problema en darles dinero, But you don't need to get it this way. pero ustedes no necesitan ganarse la plata así. And she just looked at me. Y ella me quedó mirando. I said, can you tell me what's really going on in your life? Y yo le pregunté, ¿me puedes contar por lo que estás pasando? She began to tell me Y ella me comenzó a contar that she had come out of Venezuela. que ella había salido de Venezuela And she just simply looked at me and said, y que ella simplemente me miró y me dijo, we're hungry. es que tenemos hambre.
This is the only thing I know to do to make money. Esto es lo único que he aprendido a hacer para ganar dinero. And I grabbed it. Yo la And I just held it. agarré, la abracé, Just held it. solamente la abracé. And then these two guys came over. Después vinieron dos hombres, They were in their 20s. tenían como 20 años They started getting mad at me, y se enojaron conmigo. blowing up, Estaban telling me they're going to beat me up. fuertes y me decían que me iban a golpear, Why didn't I take these girls and go have sex with them? que por qué no había aceptado la invitación de las muchachas de irme a tener sexo con ellas. My interpreter's telling me everything he's saying. El intérprete me estaba diciendo, traduciendo todo lo que los hombres me decían, And I just looked at him. y solamente los miré. I said, you really don't want to do this. Y yo les dije, ustedes no quieren hacer esto. And they started arguing. Y comenzaron a discutir conmigo. And then another bilingual person in the group came up. Y otra persona que era bilingüe en el grupo vino. And they got heated discussion, going back and forth. Y tenían una discusión muy acalorada. And it got intense. Y la discusión se puso muy intensa. And I stepped back. Así que yo retrocedí And I just quickly said, Holy Spirit, y yo rápidamente dije, Espíritu Santo, you're in this. tú estás metido en este asunto. I know you want to touch these people. Yo sé que tú quieres tocar a esta gente. You got to help me to know what to do here. Tú tienes que ayudarme a saber qué hacer en esta situación. And as quickly as I prayed that prayer, Y tan pronto como yo terminé de hacer esa oración, I noticed that the older guy who was around 22, yo noté que de los dos muchachos, el que era mayor, que tenía como 22, that he was doing this. comenzó como a cojear. And so I stopped the conversation. Así que detuve la conversación, la discusión que tenían, I said, what happened to you? y le pregunté, ¿qué te pasó? And he said, oh, we were riding on a motorcycle and I had a wreck. I fell off and I bumped my knee really bad. Y me dijo, íbamos manejando una motocicleta, tuvimos un accidente, nos caímos y me dañé la rodilla. And then he went back to arguing with the interpreter. Y después siguió discutiendo con los intérpretes. And I grabbed one of my interpreters. Y yo agarré a uno de mis I intérpretes said, can you ask him if may I pray for his knee? y le dije, pregúntale si yo puedo orar por su rodilla. And he just looked down and said, okay. Y entonces me miró y me dijo, está bien, está bien. And went back to arguing. Y siguió discutiendo con el hombre. He wanted us to have sex with these two girls. Porque estos dos muchachos querían que tuviéramos sexo con las dos niñas. And so as he was arguing, Así que en la medida que ellos seguían discutiendo, I grabbed his knee le agarré la rodilla and I prayed this simple prayer. e hice una oración sencilla. Oh, sweet Spirit of God, Le dije, Espíritu dulce de Dios, come and touch and heal this knee. ven y toca esta rodilla y In the sánala. mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Jesús. Now he didn't know what I was saying. El tipo no sabía lo que yo estaba He diciendo, didn't speak English. porque él no hablaba And inglés. I said, amen. Y yo dije, And amén. I'm backing away. Y entonces And retrocedí. as I was backing away, Y mientras retrocedía, in mid-sentence, en muchas frases, oraciones, he stopped. él se detuvo. He went, it doesn't hurt anymore. Ya no me duele, dijo. It doesn't hurt anymore. Ya no me duele. And then he said, what did you do? Y entonces me preguntó, ¿qué me hizo? ¿Qué me hizo? I didn't do anything. Yo no hice nada, le dije. I said, but God did something for you. Pero Dios sí hizo algo por He touched your knee. ti. Él tocó tu rodilla. And he just stopped, they just all stopped and looked at his knee. And they were talking to each other, and he was saying, it doesn't hurt, it doesn't hurt. Todos se detuvieron, dejaron de discutir y él se quedaron viendo al hombre y él solamente decía, no me duele la rodilla, no me duele la rodilla. I said, would you like to know the God that just did that? Y yo entonces le pregunté, ¿te gustaría conocer al Dios que acaba de hacer eso por ti? He said, yes, I sure would. Y me dijo, sí, claro. And so we shared the gospel with them. Así que compartimos el evangelio con ellos. We talked about how good God was, Y le conté qué tan bueno era Dios that He had a plan for their lives. y que Dios tenía un plan para sus vidas. And we said, would you like to know Him tonight? Y yo le pregunté, ¿quieres conocer a ese Dios hoy? And all four of them said yes. Y los cuatro dijeron que sí. And so we went. We led them in a prayer to commit their lives to Christ. Y por supuesto los guiamos en una oración para que comprometieran sus vidas con Cristo. And then afterwards, Y después, I said, now can you really tell us what's going on in your life?
Yo les dije, ahora, ¿me pueden contar lo que pasa en sus vidas? And they said, we all left Venezuela together Y me dijeron, todos nos fuimos de Venezuela juntos, because there's no food in Venezuela. porque ya en Venezuela no teníamos que comer. And we have relatives in Brazil, Tenemos familiares que se fueron a Brasil and we're trying to get to Brazil. y estamos tratando de llegar a Brasil, But we have no money to do that. pero no tenemos dinero para hacerlo. And so the girls just agreed to prostitute themselves Así que las muchachas estuvieron de acuerdo en prostituirse, until they raised up enough money for all of us to get a bus ticket to Brazil. hasta que ellas pudieran reunir el suficiente dinero para que los 4 se fueran a Brasil. And we looked at each other. Y nos miramos You need bus tickets to Brazil? y le pregunté, ¿necesitas unos boletos de autobús para ir a Brasil? Yes, we do. Y me dijeron sí. We said, come on. Y le dijimos, venga. We went down to the bus station. Fuimos al terminal de buses And we bought all 4 of them bus tickets y le compramos los tickets del autobús so that they could get to their relatives para que pudieran irse a donde estaban sus familiares and be taken care of. y pudieran todos trabajar juntos. So let me leave you with this. Así que los voy a dejar con esto. 2 things. 2 cosas. Whatever you and I do, Lo que sea que hagamos usted y yo, make sure we do it out of love. asegúrese, número 1, que lo hagamos por amor. Love for God Amor por Dios and love for the people that God brings into our lives. y el amor a aquellos que Dios trae a nuestras vidas. Number 2, Número 2, as leaders in your church, como líderes en sus iglesias, I want to pray for you today yo quiero orar por ustedes hoy. that your paradigm of ministry Que su paradigma de ministerio would change cambie so that you begin to feverishly equip the saints to do the work of the ministry. para que ustedes fervientemente comiencen a equipar a los santos para la obra del ministerio. And you do research Que ustedes averigüen, of how to equip your people, investiguen cómo equipar a su gente, how to train your people, cómo entrenar a su gente, how to activate your people cómo activar a su gente to do the work of the ministry. para hacer la obra del ministerio. As leaders, Como líderes, that is your primary responsibility. esa es su responsabilidad principal. It's not about us. No se trata de nosotros, It's not about using the people to make us look better. no es usar a la gente que usted tiene para que usted se vea mejor. It's not about using the people so we can have a big ministry. No es usar a la gente para que usted pueda tener un gran ministerio, But it's about equipping the people to do the work of the ministry. sino es equipar a la gente para que ellos hagan So that, la obra del ministerio, so that the kingdom of God can be expanded. para in the que earth. el reino de Dios sea expandido aquí en la tierra. Amen. Amén. God bless you. I love Dios you les all. bendiga, los amo a todos.